el doctor Mauricio Olivera, que fue presidente de Colpensiones, uno de los más exitosos gestores de esta entidad en los últimos años, actualmente vicerrector de la Universidad de los Andes. Doctor Olivera, buenos días, bienvenido a RCN Mundo. Buenos días, Juan Manuel, buenos días, Jesús, y un saludo a todos los oyentes, gracias por la invitación. Queremos pedirle un favor, doctor Olivera, como usted sí sabe del tema, ¿cierto? Escuchemos brevemente las dos intervenciones del presidente Petro y el trino de las últimas horas, a ver si usted nos ayuda a entender qué fue lo que dijo. ¿Le parece? Claro que sí. En primera instancia, doctor Olivera, el presidente Gustavo Petro propuso que parte de los fondos privados de pensiones entren a Colpensiones con el fin de generar el 100% de cobertura pensional a las personas mayores más vulnerables en el país. Dice que el subsidio pasaría de 80.000 pesos a 500.000 mensuales. A través de un bono que en lugar de ser de 80.000 pase a ser de 500.000 y haga que el viejo, hoy no pensionado, la señora sabia, como le llamo yo, adulta mayor, hoy no pensionada, pueda superar la línea de pobreza. Pero la cuantía de esos recursos son 3 millones por 500.000 pesos mensuales. Implica una reforma pensional. Es decir, que parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entren a Colpensiones. Parte de las cotizaciones que hoy están en los fondos privados entren a Colpensiones. Exactamente, y esto fue en la tarde de ayer en Casa de Nariño. Luego en la madrugada, sobre la 1:01 el presidente Gustavo Petro, sobre un trino del diario El Tiempo que titulaba de la siguiente manera: con pensiones privadas pagarían mesadas de adultos mayores, responde lo siguiente: esto no es cierto, las mesadas de adultos mayores hoy sin pensión se pagan del presupuesto nacional, que adquirirá una capacidad de hasta 18 billones anuales para este objetivo, porque los cotizantes de fondos privados entrarán a Colpensiones hasta un porcentaje de su aporte, y complementa el trino diciendo: la parte de cotización que ingresa a Colpensiones le conferirá a su propietario asalariado derecho a la pensión. Doctor Olivera, ¿usted entendió lo que quiso decir el presidente Petro? ¿De qué está hablando concretamente? Echarle mano, parece, a los recursos de los fondos privados, pero después dice que no, que es más bien vía presupuesto. Sí, exactamente. Digamos, voy a tratar de interpretar, aunque de todas maneras sí creo que es importante pedirle más claridad al gobierno y al presidente Petro. Entonces, en ese momento existen dos regímenes: ahorro individual y Colpensiones, ¿cierto? Y los colombianos podemos cotizar en uno o en otro, no en los dos al tiempo. Esto es muy raro en el mundo. En el mundo lo que existen son los dos regímenes, pero complementándose. Una parte de lo que yo cotizo iría a Colpensiones y otra parte a los fondos privados. Y esta es un poco la reforma que propuso el presidente Petro cuando era candidato, que es la reforma de pilares, que es una reforma que se ha discutido mucho en Colombia. Un pilar sería la plata que va a Colpensiones y otro pilar la plata que va a los fondos privados. Lo que yo interpreto, pero insisto, la claridad es importante, lo que yo interpreto de lo que dice el presidente Petro es que está proponiendo esa reforma y una parte de la plata que hoy es decir, si yo hoy estoy en un fondo privado, pues todo lo cotizo en el fondo privado. Si se hace la reforma, no todo lo que cotizo iría al fondo privado, sino una parte iría a Colpensiones y otra parte al fondo privado. Entonces, como entraría más plata a Colpensiones, pues habría más recursos en el Estado. Eso por un lado. Por otro lado, para ya, segundo punto, para acabar la explicación, en este momento lo que se cotiza en Colpensiones, lo que los trabajadores cotizan en Colpensiones, no alcanza para pagar las pensiones de los pensionados de Colpensiones. En los fondos privados no hay ese problema porque es una cuenta privada de cada uno. El régimen de Colpensiones es como un fondo común, una bolsa común, donde los trabajadores ponen una plata y de ahí se saca la plata para pagar los pensionados hoy. Y cuando los trabajadores se pensionen, habrá otros trabajadores que coticen y de ahí se sacará la plata. En este momento, lo que se cotiza en Colpensiones no alcanza para pagar
la plata, las pensiones de Colpensiones. Por eso el Estado pone plata de su presupuesto nacional. Interpretando lo que dice el presidente es, como ya no todo se va a cotizar en el fondo privado, sino una parte iría a Colpensiones, pues eso me libera un espacio fiscal porque no tendría que poner tanta plata para pagar las pensiones de Colpensiones y ahí tendría una plata para pagar esos 500.000 pesos. Eso es un poco la interpretación que yo daría. Espero haber sido claro con los oyentes y con ustedes. Esa es la interpretación que yo daría, pero de todas maneras sí se necesita más claridad porque es un asunto técnico muy complejo y genera todas estas dudas. Claro. Entendiendo eso, de todas maneras, doctor Olivera, echarle mano a la plata de los fondos privados para enviar una parte a Colpensiones, es decir, a la gestión pública de las pensiones, ¿no es una forma de expropiación? Porque entonces, ¿qué sentido tendría el que yo decida con quién quiero cotizar, si con fondos privados o con Colpensiones? Claro, ese es otro punto que es muy importante y por eso la claridad es tan importante. Una cosa es cómo funciona el régimen hoy. Y cómo funciona el régimen hoy, básicamente, yo tengo derecho a estar en un fondo privado y tengo derecho a mi cuenta individual. Si lo que el presidente quisiera hacer es coger esa plata que está ahorrada hoy, ahí se habría una expropiación, pues porque es una cuenta individual de la persona. Si lo que el presidente propone es hacer una reforma, es decir, cambiar una ley que pasa por el Congreso, que se discute en el país, cambia el régimen pensional y ese nuevo régimen pensional pues se diseña de manera diferente, ya no todo se cotiza en un fondo privado, sino parte va a Colpensiones, pues es el camino correcto y creo que es una discusión válida y valiosa que en Colombia tenemos que dar. Pero es diferente eso, cambiar una ley, es decir, reformar la ley 100, es decir, hacer la reforma pensional, que ir a la plata que está ahora ahorrada. Eso sí sería una expropiación. Se necesita de todas maneras, doctor Olivera, un mensaje de tranquilidad por parte del gobierno, porque mucha gente que está cotizando y que está en este momento en los fondos privados puede levantarse hoy con esta noticia y salir corriendo y provocar una desbandada para salirse de los fondos privados. Diríamos, y es el mensaje que yo le quiero pedir a usted, que aproveche estos micrófonos de RCN Mundo, por favor, y que le pueda dar un mensaje también de tranquilidad a los oyentes que están en fondos privados, o deberían estar preocupados, y sería todo lo contrario lo que estoy planteándole en esta pregunta, doctor Olivera. Claro que sí, digamos, me pone una situación compleja porque no hago parte del gobierno, por eso la claridad del gobierno es importantísima, es decir, quien debería dar ese mensaje de tranquilidad es el gobierno. Yo interpreto por el trino del presidente que lo que quiere decir es que va a haber una reforma y que no va a coger la plata que está ahora ahorrada, pero es una interpretación mía tratando de entender el trino. Yo creo que ahí la claridad debería venir del gobierno para que las personas que están en los fondos privados no se asusten y su plata ahí está resguardada. Creo que eso es muy importante, el mensaje para el gobierno, para el Ministerio de Trabajo, para Colpensiones y sobre todo para el presidente, que sea mucho más claro en lo que está diciendo y sobre todo que no va a haber esa expropiación. Doctor Olivera, pero ¿existe algún mecanismo legal? Es decir, ¿puede legalmente el gobierno, por una decisión del presidente Gustavo Petro, coger en este momento la plata que la gente tiene ahorrada en los fondos privados para pasarla a Colpensiones? ¿Eso se puede hacer legalmente? Porque no parece tan sencillo. No, yo creo que no se puede hacer. Como lo dije antes, la única forma de cambiar el sistema pensional es a través de una ley, y una ley, ya existe la ley 100, toca cambiar la ley 100 y esto es una reforma, y esa reforma tiene que pasar por el Congreso. Entonces, ese es el camino legal, lo otro digamos, la expropiación constitucionalmente no se puede hacer porque hay unos derechos de propiedad. Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, actual vicerrector de la Universidad de los Andes, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Estaremos atentos a cómo evoluciona este anuncio por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Muy amable. Muchas gracias, doctor Olivera. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Bueno, Andrés, muchos oyentes en este momento, Andrés Espinosa con los buenos días, muchos oyentes en este momento preguntándose y preocupados algunos en el tema de fondos privados, ¿no? Los que tienen en este momento esa cotización en fondos privados. ¿Cómo podemos bajar y hacer entender a la gente lo que está pasando con estos anuncios que no son claros, que realmente hay un tema que no está todavía claro y que sí se necesita, o que la ministra de Trabajo, y el propio presidente lo aclaren?
Chucho tiene toda la razón, aquí no hay claridad. Lo primero que hay que decir es que esta fue una propuesta de campaña que el nuevo gobierno de Gustavo Petro sostuvo, que haría una reforma pensional el año entrante. O sea que sorprende primero que toque nuevamente el tema como si estuviera en campaña, porque está claro, lo dijeron previamente, que no van a presentar una reforma al Congreso porque, como muy bien lo dijo Mauricio Olivera, se requiere una ley para cambiar el sistema de pensiones de Colombia, porque en este momento los ahorradores pueden escoger entre el régimen privado, que manejan los administradores de fondos de pensiones y cesantías, o el régimen contributivo o público que administra colpensiones por parte del Estado. El uno o el otro. Inclusive durante la vida laboral, al principio, se puede hacer un traslado voluntario del uno al otro, pero no puede participar en los dos. Eso Mauricio Olivera lo dijo clarísimo. Ahora, ¿qué pasa con la propuesta del presidente Petro? Que agita las aguas, no solamente de pensiones, sino del mercado de capitales, porque las administradoras de fondos de pensiones tienen recursos por cerca del 35% del Producto Interno Bruto en ahorros privados. Los cotizantes, los ahorradores son privados y son dueños de esos recursos y de sus rendimientos y por tanto esos son los recursos que se usan para pensionarse en un fondo privado. Lo que propone el presidente Petro es realmente de alguna forma unificar estos dos sistemas que son como líneas paralelas de un ferrocarril. Cada una por su lado no se cruzan y él lo que quiere es combinarlas. Y de alguna forma, y lo voy a explicar de la forma más sencilla, como lo hizo Mauricio Olivera, que lo hizo muy bien. Realmente lo que quiere el presidente Petro es que por lo menos 18 billones de pesos, que serían cerca de 4 salarios mínimos por cotizante, pasaran del régimen privado al régimen público. Si lo hace hacia atrás, es una expropiación, porque son recursos de los cotizantes privados. Si lo hace hacia el futuro, entonces se convertirían de alguna forma en un impuesto, porque estos recursos se utilizarían para pagar el bono pensional de los viejitos, como dice el presidente Petro, para subirlos de 80.000 a 500.000 pesos por persona. De esta manera, como se vea, la propuesta no es buena ni para el país, ni para el régimen de pensiones, ni para los ahorradores. El sistema privado funciona muy bien y Colpensiones también. Y funciona precisamente porque Colpensiones, es decir, el Estado colombiano, no mete sus manos en el régimen privado. Y viceversa, el régimen privado no tiene nada que ver con el de Colpensiones, con el régimen público. Esto realmente traería un cambio estructural en el sistema que tendrían los colombianos para pensionarse, que realmente, como dice muy bien Mauricio Olivera, debe aclararse por parte del presidente, debe confirmar si la reforma será para el año entrante o si piensan anticipar esa reforma que habían dicho previamente que no, que este año no, sino que el año entrante. Y para eso realmente sí tenemos que tener mayor claridad, porque la propuesta, a mi juicio, no es buena y realmente pone en riesgo una parte del ahorro privado, repito, privado, de los cotizantes privados a los administradores de fondos de pensiones y de cesantías que son de los cotizantes, repito. No pueden trasladarse simple y llanamente con una aprobación de una ley en el Congreso porque son ahorros privados. Si lo hicieran, como dijo Mauricio Olivera, sería una expropiación. Y si fuera hacia el futuro, pues sería un impuesto. Y cualquiera de las dos cosas, como figura, a mi juicio, son erradas. Doctor Andrés Espinosa, pero usted dice que el sistema funciona muy bien, pero ¿cómo se le puede hacer entender eso a la gente cuando ahí hay un hueco anual de 18 billones de pesos o más? Es decir, el hueco existe. La pregunta es si funciona tan bien, ¿por qué hay un hueco? ¿O cómo se tapa el hueco? Sí, Mauricio Olivera lo explicó con claridad. El sistema privado básicamente ofrece la posibilidad de pensionarse basado en las cotizaciones y los rendimientos de esas inversiones. Hay claridad absoluta. Y la persona se puede, digamos, pensionar sobre la base de ese ahorro privado. En el régimen público es distinto porque realmente las cotizaciones son más bajas y el Estado lo que hace
es que una vez se cumplan las condiciones, 57 años de edad para la mujer, 62 años para el hombre, y haya cotizado 1.300 semanas, se cotiza. ¿Con qué? El promedio de los últimos 10 años. Realmente lo que ocurre es que en el sistema público, el Estado tiene que salir a poner unos dineros importantes para especialmente cumplir con las pensiones más altas. Estamos hablando de los magistrados, de los congresistas que tienen unas pensiones de 25 y 30 salarios mínimos, que realmente no se compadecen con los aportes que hicieron como funcionarios públicos durante la vida laboral. Entonces el Estado tiene que sanear eso a través del presupuesto nacional. Entonces, una reforma del sistema pensional debe incluir este tema, tiene que resolver el tema de las pensiones altas, especialmente de funcionarios públicos que realmente no cotizan lo suficiente para hacerse acreedor a esas pensiones. Entonces, sí, yo creo que vale la pena revisar el sistema, vale la pena analizar qué reforma se haría, pero no es a través de quitarle a los ahorradores privados o obligarlos a moverse hacia Colpensiones que se resuelve el tema de pensiones en Colombia. Eso no es lo que se debe hacer y realmente aquí habría que oír las voces, por ejemplo, de Asofondos o de personas autorizadas como Mauricio Olivera para que den una opinión sobre este tema y cómo pueden contribuir a que esta reforma se haga como corresponde y no como lo anuncia el presidente, que además lo anuncia como un hecho cumplido, y lo cual naturalmente pues no puede ser, porque aquí a Asofondos, al principio cuando estábamos en campaña política, realmente se le pararon en la vara al candidato Gustavo Petro diciéndole, esta propuesta que usted hace no le conviene al país. Entonces lo mejor que podría hacer, si él quiere hacer una reforma pensional, es llamar a los operadores privados, en este caso, por supuesto a los administradores de fondos de pensiones, por supuesto a los centros de pensamiento como FEDesarrollo, que ha hecho algunas propuestas sensatas sobre el tema, a otros economistas y realmente encontrar una solución a este problema. Pero con este anuncio, pues realmente da a entender que la concertación se acabó y que esto va. Y esto, como modo de gobernar, a mi juicio, no es positivo. Claro, pero la respuesta a mi pregunta, doctor Espinosa, es entonces nadie tiene la respuesta. Lo que usted sugiere es que el camino sería pues que se reúnan entre todos, los de los fondos privados, los del Colpensiones, el ministro, el presidente, a ver qué camino hay, pero no existe una receta, claramente. No, yo creo que sí hay una receta, hay estudios muy serios que han hecho FEDesarrollo, que es el centro de pensamiento económico más importante del país, y Asofondos, y han hecho propuestas de reforma, pero es que el presidente a veces no escucha, y su equipo económico tampoco. Entonces, pues la verdad, las recetas sí están, pero la receta no es acabar ni marchitar ni mucho menos los fondos privados de pensiones. Todo lo contrario, podría eventualmente hacerse una combinación de pilares, pero no sobre la base forzada, sino si uno quiere cotizar en Colpensiones, cotiza en Colpensiones, y si quiere cotizar en el fondo privado también lo puede hacer. Pero lo que no puede hacer el gobierno, a mi juicio, aprovechando las mayorías que tiene el Congreso, es hacer un traslado forzado de un régimen privado a un régimen público. Porque, como lo dijo Mauricio Olivera, o puede ser una expropiación, o como sostengo yo, puede ser un nuevo impuesto establecido a los fondos privados o a los cotizantes de los fondos privados para trasladar unos recursos que serían aproximadamente, según las cuentas, entre 15 y 18 billones de pesos al año. Más la reforma tributaria, bueno, estamos hablando de cifras mayores, estamos hablando que entre los dos, pues, podríamos tener unos recursos nuevos para el gobierno de 25 más 18, estamos hablando de más de 43 billones de pesos nuevos para poder financiar al Estado y las pensiones que quiere establecer el gobierno Petro. Entonces, recetas sí hay, naturalmente, pero llamemos a Santiago Montenegro de Asofondos, que él ha estado en estos micrófonos de RCN Mundo y ha hecho propuestas sensatas, pero es que el gobierno, repito, ya tiene un modelo, el modelo es tomar lo privado y llevarlo a lo público, y esa, a mi juicio, no es la solución.